Hola de nuevo. El propósito de este video tutorial es repasar toda la teoría relacionada de la geometría analítica y vectorial para que los alumnos de primer bachillerato, en este caso del Río Nora, pues puedan preparar la prueba. Bueno, la parte correspondiente a los vectores, vamos a cambiar un momentín la página y vamos a poner el cuadrícula. Definíamos un sistema de ejes cartesianos, aquí el eje de las X, aquí el eje de las Y, que son perpendiculares. Habíamos dicho que no necesariamente tendrían que ser perpendiculares, pero bueno, por comodidad se representaban de esta manera. Poníamos un punto en el plano y lo nombrábamos con la coordenada primera la X y la segunda la Y. Si definíamos o introducíamos otro punto en el plano, por ejemplo el punto Q de coordenadas X' e Y', entre estos dos puntos podíamos unirlos por un segmento. Ese segmento le podríamos dar una dirección como si fuese una pequeña flecha y un sentido, y entonces a partir de ahí es cuando introducíamos el concepto de vector. Definimos el vector PQ como el vector que tiene de extremos el punto Q y de origen, vamos a ponerlo en verde, que dije que esto que no era muy formal, y origen el punto P. Entonces el vector se hacía restando la primera componente de Q menos la primera componente de P, segunda componente de Q menos segunda componente de P, algo así. Sería X' menos X. Ojo que ya dije que esto no era matemáticamente muy formal, Y' menos Y. Y quedándonos de resultado el vector que tiene de coordenadas X' menos X, Y' menos Y. Esto como vector. Los vectores se solían nombrar con una letra, por ejemplo el vector V. Por lo tanto, la definición de vector es un segmento dirigido y orientado. Los vectores, bueno, la orientación del vector, como ya dije, me lo da la flecha, y entonces puedo hablar del vector menos V, que sería el vector que tiene de extremo el punto P y de origen el punto Q. Y en este caso pues simplemente sería cambiar el signo y sería en este caso hacer X menos X', Y menos Y'. Más todos los ejemplos que fuimos haciendo en clase. Con los vectores los sumamos, y para sumar dos vectores, suponiendo que fuesen vectores libres, vamos a dibujar otra vez el sistema de ejes coordenados. Tenemos un vector U, por ejemplo este, y tenemos un vector V. Vamos a llamar a este vector U y este vamos a llamarlo el vector V. Perdón, la suma de los vectores se hace la regla del paralelogramo, o la regla de Charles, que es trazar una paralela al vector U y trazar por aquí una paralela al vector V y unir los extremos de tal forma que el vector suma sería ese de ahí. Bien, también podemos restar los vectores, que es sumar al primero lo opuesto al segundo. Este vector que acabo de poner en negro sería el vector U más V. Y también podemos hacer la diferencia de dos vectores y vamos a hacerlo en color rojo, que sería este otro vector de ahí. Este sería el vector U menos V. El vector U menos V. Bien, para sumarlos sumamos primera con primera, segunda con segunda, y para restarlos lo mismo. También podemos multiplicar un vector por un número, de tal forma que si tenemos el vector U y lo multiplicamos por un número, por ejemplo lambda, encontraríamos el vector lambda veces U, que sería un vector en la misma dirección, el sentido me lo da el signo de lambda. Si lambda es positivo, en la dirección del U, y si lambda es negativo, en la dirección, en este caso, de menos U. Por lo tanto sería un vector, por ejemplo, U. Si este es el vector U, por ejemplo, pues un vector 5 veces U sería 1, 2, 3, 4 y 5.
sería repetir 5 veces el vector. Si fuese menos 2u sería 1 y 2, menos 2u. Esto sería menos 2u, esto sería 5 veces u. También podemos, dado un vector con un determinado módulo, u, el módulo, bueno, ya hablamos de lo que significa, o ya introduciríamos el módulo en función de las coordenadas. También podemos encontrar un vector u, vamos a decir u sub n, que es el vector u dividido del módulo de u, y este vector es un unitario que tiene de módulo 1 y la dirección del vector u. Entonces, ¿cómo encontramos el módulo de un vector y cómo calculamos los vectores unitarios? Volvemos otra vez a dibujar el sistema de ejes coordinados y vamos a coger, por ejemplo, un vector u aquí. Este vector u tiene de componentes, por ejemplo, u igual a x y. Quiere decir que tiene x veces la dirección de y, que este es el unitario en la dirección del eje de las x, y aquí tenemos el vector j, que es el unitario en el eje de las y. Por lo tanto, significa que el vector u va a ser x veces en la dirección y más y veces en la dirección j, supuesta una base ortonormal, que ya dijimos que una base ortonormal es una base con vectores perpendiculares y de módulos unitarios. Bien, entonces si nos fijamos aquí, tenemos un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo que he identificado de la siguiente manera: la componente y sería un cateto, esto sería la componente y la componente x otro cateto, de tal forma que lo que vale esta magnitud la vamos a identificar como el módulo del vector. El módulo del vector es lo que vale esa cantidad, y es justamente, o no es otra cosa nada más que, bueno, si lo elevamos al cuadrado, el módulo de u al cuadrado sería x al cuadrado más y al cuadrado. Pero también podemos encontrarnos vectores que no están en el origen, y si los vectores no están en el origen, volvemos otra vez a hacer el sistema de ejes coordenados y tenemos, por ejemplo, un vector ahí, este vector vamos a llamar u también. Entonces este vector no sería otra cosa más que este de aquí, donde este de aquí sería, por ejemplo, x1, este de aquí sería x0, esto de aquí sería y1 y esto de aquí sería y0, de tal forma que el módulo de ese vector u sería al cuadrado x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 al cuadrado, de tal forma que el módulo del vector no es otra cosa que la raíz cuadrada de x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 al cuadrado. Bien, visto esto, vamos a introducir una nueva operación más con los vectores. Importante, no existe la división de vectores. Lo dije en clase y lo recalqué muchas veces, no sé cuántas, pero bastantes. Pero vamos a establecer una operación que se llama producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores se define de la siguiente manera. Bueno, no os lo voy a definir, os lo voy a deducir. Y para deduciroslo voy a coger y voy a basarme en la regla de Charles. Bueno, la regla de Charles. Entonces tengo dos vectores. Este es el vector u y este de aquí es el vector v. Como sabéis, este es el vector u menos v. Bien, voy a coger este dibujo y voy a copiarlo entero y copio y pego. Y en vez de hablarte u y v, voy a poner aquí un ángulo alfa, voy a poner aquí esto vale A, esto vale B y esto vale C. Vosotros recordáis
de la trigonometría del teorema de Pitágoras generalizado, el teorema del coseno, que dice que c al cuadrado es igual que b al cuadrado, a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por el coseno del ángulo que forman. Y entonces yo voy a realizar ahora la siguiente operación en este triángulo. Voy a multiplicar u menos v escalarmente por u menos v. El producto escalar es una operación en la que me va a dar un número. Por lo tanto, haciendo esto me quedaría escalarmente u más v menos 2 veces el producto escalar de u por v. Bien, esto no es otra cosa, u no es otra cosa que el módulo de u al cuadrado más el módulo de v, módulo de v al cuadrado menos 2 veces el producto escalar de u por v. Entonces, identificando esto con esto, esto con esto y esto con esto, no hay más que decir que el producto escalar de dos vectores u, v se puede poner como el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman. Supuestamente esto es módulo de u y supuestamente esto es módulo de v. Y digamos, es la manera más intuitiva de introducir la definición informal que damos del producto escalar. Yo no lo hice en clase, pero bueno, os lo hago ahora para que quien quiera mirarlo, pues que lo razone y que lo repita varias veces. Entonces, con esta definición de aquí, el producto escalar de dos vectores, pues lo puedo hacer teniendo en cuenta las coordenadas o las componentes de los vectores, perdón, y si el vector u tiene de componentes u sub 1, u sub 2, o lo que es lo mismo, u sub 1 por i más u sub 2 por j, el vector v tiene componentes v1, v2, o lo que es lo mismo, v sub 1 por i más v sub 2 por j, el producto escalar de dos vectores sería u por v escalar sería u sub 1 por i más u sub 2 por j, todo esto escalar v1 por i más v2 por j. Bueno, y esto ya hemos visto en clase que i por i sale 1, i por j es lo mismo que j por i que sale 0, porque al ser perpendiculares el coseno del ángulo es 90 grados, ¿de acuerdo? Y j por j me daba 1, entonces esto solamente me quedaba u sub 1, u sub 2 más v sub 1, perdón, u sub 1 por v sub 1 más u sub 2 por v sub 2. Y evidentemente el módulo del vector sería la raíz cuadrada de u sub 1 al cuadrado más más u sub 2 al cuadrado. Y el módulo de v, el módulo de v no sería otra cosa nada más que la raíz cuadrada de v sub 1 al cuadrado más v sub 2 al cuadrado. Bueno, creo que con esto pues ya finalizaríamos rápido lo que sería la teoría de vectores y producto escalar y pasaríamos a lo que sería la geometría analítica, ecuaciones de la recta. Bueno, vuelvo otra vez a dibujar un sistema de ejes coordenados, un sistema de ejes cartesianos, en el que ahí voy a poner una recta, esta recta, voy a llamar R. En esta recta voy a identificar un punto que voy a llamar A. Voy a identificar otro punto que voy a llamar X. Voy a establecer el vector que va desde el origen hasta A y lo voy a llamar A. Voy a establecer el vector que va desde el origen hasta X y lo voy a llamar X. Y aquí voy a definir un vector que puede ser o no unitario, vamos a ponerlo así, que es el vector V. Entonces yo digo que aplicando la regla de chances, vamos a ver que, vamos a hacerlo en rojo, esto más esto me da esto.
repito, esto más esto me da eso. Esta es la regla de Charles, por lo tanto sería que A más vamos a poner t veces, bueno, más el vector ax me da el vector x. Bien, ahora vamos a identificar qué es cada cosa. El vector A, si este es el punto A, de componentes a sub 1, a sub 2, el punto X de componentes X, Y. Bien, el punto A, perdón, el vector A no es otra cosa que A sub 1 por I más A sub 2 por J. El vector AX es un vector que es T veces V. O sea, sería T veces V1, V2. Y el vector X es el vector de componentes X en la dirección Y más Y en la dirección J. O sea, que dicho esto, me quedaría que ya puedo identificar esto como la ecuación vectorial de la recta. Ahora, primera con primera, segunda con segunda. X, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. A sub 1, coma, A sub 2 más T veces V1, V2 igual a X, Y. Y ahora, haciendo primera con primera, segunda con segunda, encontramos que X es igual, o la componente X es igual a sub 1 más T veces V1 y la Y es igual a sub 2 más T veces V2. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Vamos a eliminar ahora el parámetro T. Entonces encontraría que X menos A sub 1 partido de V sub 1 es igual a T. Y X menos A, Y menos A sub 2 partido de V sub 2 es igual a T. Por igualación encontramos que X menos A sub 1 partido de V sub 1 es igual que Y menos A sub 2 partido de V sub 2. Esta es la ecuación continua de la recta. Y se puede expresar así siempre que V1 y V2 sean distintos de 0. Siguiente. Vamos a realizar ahora que como tenemos una fracción y dos fracciones son equivalentes cuando el producto de extremos es igual que el producto de medios. Así que, realizando la operación, me quedaría que X menos A sub 1 por V sub 2 es igual que Y menos A sub 2 por V sub 1. De tal forma que, multiplicando y aplicando la propiedad distributiva, esto por esto y esto por esto, me quedaría X por V sub 2 menos A sub 1 por V sub 2 es igual que lo mismo, esto por esto y esto por esto, y por, vamos a hacerlo negro, y por V sub 1 menos A sub 2 por V sub 1. Lo pasamos todo al primer miembro y me quedaría X por V sub 2 menos Y, bueno, vamos a hacerlo así, mejor así. V sub 1 por X menos V sub 2 por X menos V sub 1 por Y menos V sub 2 por A sub 1 más V sub 1 por A sub 2, esto es igual a 0. Ahora, identificamos esto con A, identificamos esto con B. Por lo tanto, ya digo que A es igual a V sub 2 y B es igual a menos V sub 1. Y todo esto con C. Y entonces me queda, vamos a dar una hoja nueva, me queda que, vamos a ponerlo más grande, A por X más B por Y más C igual a 0. Esta es la ecuación general de la recta. Y por último, despejo de aquí, me quedaría que Y es igual a menos A por X menos C, todo esto partido de B, o lo que es lo mismo, menos A partido de B por X
menos c partido de b. Y renombrando menos a partido de b igual a m y menos c partido de b igual a n, me queda la ecuación explícita de la recta, que sería y igual a mx más n, o la ecuación de la recta slope-intercepto o punto pendiente de la recta. ¿De acuerdo? Donde esto es la pendiente, esta sería la pendiente y este sería el punto de corte con el eje de las Y. Punto de corte, eje de las Y. Queda una más que no la di porque bueno, esa va a ser la que vamos a usar cuando veamos las funciones, que sería la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Este es un caso muy sencillo, muy claro, que te da directamente esta ecuación. Si yo tengo la recta que pasa por los puntos A de coordenadas x sub 0, y sub 0 y B de coordenadas x1 y sub 1, la recta no es otra que esta de aquí. Bueno, vamos a hacer esto más grande. Y entonces, esta recta va a tener una pendiente que es justamente esa diferencia que voy a llamar incremento de y, y esta diferencia que voy a llamar incremento de x. Incremento de y no es otra cosa que y sub 1 menos y sub 0. E incremento de x no es otra cosa que x sub 1 menos x sub 0. Sería esta distancia menos esta. ¿De acuerdo? Entonces, la pendiente se define como la variación de y con respecto a x, o sea, y sub 1 menos y sub 0 partido todo de x sub 1 menos x sub 0. Y cuando introducimos esto en la ecuación punto pendiente, me queda que y menos y sub 0, por ejemplo, se fija un punto, es igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 0, donde m es justamente y sub 1 menos y sub 0 partido todo de x sub 1 menos x sub 0. Todo esto que multiplica a x menos x sub 0, y esto vale justamente y menos y sub 0. Y reordenando todo esto, que fue lo que yo hice en clase el último día, me queda, o me vuelve a quedar, y igual a mx más n. Bueno, pero ya os digo que esto mejor cuando veamos funciones. Vimos también, o hablamos también de la distancia entre dos puntos, y la distancia entre dos puntos la definimos como, si este es el punto P y este es el punto Q, la distancia del punto P a Q no harán otra cosa nada más que medir este segmento, y este segmento o esta medida, esta distancia de P a Q, coincide justamente con el módulo del vector PQ, o lo mismo, el módulo del vector QP da lo mismo, porque ya sabéis que va en módulo. Y si P tiene de coordenadas x0 y sub 0 y Q tiene de coordenadas x1 y sub 1, pues esto no es otra cosa más que la raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 0 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 0 al cuadrado. Recordar que x sub 1 menos x sub 0 al cuadrado es lo mismo que x sub 0 menos x sub 1 al cuadrado, ¿vale? Y lo mismo para la y. Y lo último que vimos fue la distancia de un punto a una recta. Bueno, el último no, el penúltimo. Tenemos una recta R, tenemos un punto P, la distancia que es la perpendicular a la recta. Esta distancia, bueno, la calculamos haciendo el producto escalar de el vector normal por la componente, por el vector, perdón, PQ, y entonces esto no es otra cosa que la distancia de P a R es justamente, vemos que la fórmula raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado, si la recta tiene de ecuaciones a x más bi más c igual a 0, y aquí en módulo lo poníamos como a por x sub 0, si P tiene coordenadas x sub 0 y sub 0, más b por y sub 0 más c en módulo, ¿de acuerdo? Y para finalizar estudiamos el ángulo que forman dos rectas. Si tenemos una recta R y una recta S, el ángulo que forman siempre es el ángulo más pequeño, porque recordar que está ese ángulo o este de aquí. Y entonces el ángulo que forman las dos rectas no es otra cosa que el ángulo que forman sus vectores directores. Si este es el vector director U de la recta S
este es el vector director v de la recta R, pues el coseno de la recta R y S no es otra cosa que en valor absoluto, acordaos, en valor absoluto, para quedarnos con el más pequeño, del producto escalar RS, perdón, el producto escalar V, U por V, y todo esto dividido del módulo de U por el módulo de V. Recordar que al ser un coseno tienen que estar los valores comprendidos entre 0, o sea que el coseno del ángulo tiene que pertenecer al intervalo cerrado 0, menos 1, acordaos, que eran los valores que me daban para el coseno. Al tomar el valor absoluto, pues evidentemente me quedo en el intervalo 0, 1, ¿de acuerdo? Y creo que con esto sería suficiente para que podáis repasar pues todo lo que vimos de geometría. Ya haré otro vídeo tutorial más adelante de complejos. Espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado. Fue un poquitín rápido, pero bueno, sirve como recordatorio. Y nada, me despido diciéndole siempre thank you for watching.